Entonces así podemos ver la configuración electrónica de los átomos. Entonces, por ejemplo, el berilio que tiene 5 electrones, entonces podemos usar la misma idea que vimos antes del átomo de sodio. Entonces tiene 5, el 1s2, 2 electrones en nivel 1, 2 electrones en nivel S2 y un electrón en el nivel P. Y así, para el carbono, el oxígeno, como vemos que tenía 8 electrones, entonces vemos el oxígeno, por ejemplo, tiene 8, entonces serían 2 electrones acá, 2 electrones acá. El nivel 2P puede albergar hasta 6 electrones, pero el oxígeno tiene 8 electrones, entonces tendríamos 2, 2, 4. Y la configuración electrónica del oxígeno puede escribirse de la siguiente manera. El siguiente, 9, entonces P aumenta 5, porque puede albergar hasta 6, y neón con 2P6, que sería entonces una configuración de capas llenas, porque ya tiene llenas todos sus niveles, todos sus orbitales. Entonces, en el caso para Z igual 12, pues está lleno todo el 2P6, tenemos 3S2, y eso nos daría entonces la configuración electrónica para Z igual 12. Entonces del 3S2 vendría el 3P6, que puede albergar hasta 6 electrones. Entonces se requieren 6 electrones para llenar su nivel 3P, ¿verdad? Entonces vamos llenando los P, ¿verdad? Esto ya están llenos, vamos llenando los P, entonces el 3P1, ¿verdad? Que sería el 13, el 3P2 el 14, hasta llegar al 3P6, que es el argón con Z igual 18. Después del argón ocurre un solapamiento de los niveles energéticos principales. El próximo electrón entra en el subnivel menos energético, 4S, en vez del más energético 3D, como lo habíamos comentado antes. Entonces para Z19, como hemos comentado antes, ¿no? En este caso, en vez de entrar en el 3D, en 4S. Y eso es debido al efecto de apantallamiento. Entonces ahora tenemos el caso Z20, entonces 3 está lleno, el 19 entonces iba al 4S, 1, y ahora tenemos 4S2, los dos electrones que puede albergar el 4S. Y luego es que comienza a llenarse el nivel 3D con Z21. El nivel 3D tiene capacidad para 10 electrones. Entonces, el 21 comienza a llenar el nivel 3D con 3D1 hasta 3D2, 3D3, ¿verdad? 3D2, 3D3, hasta llegar a 3D10, que sería el número atómico Z igual 30 del zinc. El siguiente nivel, el siguiente nivel 4P, ahora se llena con Z igual 36, que es el criptón. ¿No? De 30 pasamos a 37, a 3D10, pero ahora vamos a empezar a llenar el 4P, después el 3D viene el 4P. Y se comienza a llenar, alberga 6 electrones hasta llegar al 36 con el criptón. Entonces aquí podemos ver una configuración electrónica de los átomos. Aquí está, en el caso que dijimos 19, que después de 3P6 va a 4S y no a 3D. Y el calcio, que ya lo vimos, entonces con el escándalo comienza a llenarse el nivel 3D y comienza a aumentar de 3D1 hasta 3D, y es como dijimos con el zinc. Y luego comienza a llenarse la capa P, la 4P, después el 3D, viene la 4P y comienza a aumentar de 1, 2, 3 hasta 6, hasta llegar al criptón, como habíamos visto. Luego de nuevo, ¿verdad? Después de la 4P, en vez de venir la 4D, comienza a llenarse el 5S de nuevo por el mismo argumento del apantallamiento. Se llena el 5S con los 2 electrones y luego comienza a llenarse los 4D otra vez, 10.
1, 2, 3, hasta el 10. ¿De acuerdo? Ok, entonces esa configuración electrónica de todos esos átomos, entonces tiene que ver con la tabla periódica. Entonces, de cómo se agrupan los elementos en la tabla periódica de acuerdo a la configuración electrónica. Entonces, la tabla periódica se ha agrupado en 18 grupos, que son columnas verticales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verticales, hasta llegar a 18 columnas verticales. Y en 7 periodos, que son filas, que serían las filas horizontales. Entonces, en el caso de las columnas, los elementos poseen la misma valencia atómica y por lo tanto características o propiedades semejantes. Entonces, en un mismo grupo, estos átomos poseen características semejantes. En el caso de la fila, los átomos que están en una fila poseen el mismo número de orbitales. Por ejemplo, poseen los mismos números de orbitales 2s. ¿No? Termina el litio, termina como vimos, ahora tiene 3 electrones. El número Z igual 3. Entonces, tiene un electrón en el 2s1 y el berilio también 2s, pero con 2 electrones porque tiene Z igual 4. Entonces los elementos poseen el mismo número de orbitales con propiedades diferentes. Aunque tienen el mismo número de orbitales, tienen el mismo orbital, por ejemplo, en este caso en esta fila, 2s, y en este caso serían los 2p y serían los 3b. Entonces, de acuerdo a cómo se van llenando los subniveles, los electrones van llevando los subniveles de energía, se van agrupando en la tabla periódica. Entonces, los átomos del grupo 1 de la tabla periódica tienen un electrón S en el nivel energético principal más alejado. Los átomos del grupo 2 tienen 2 electrones S en el nivel más alejado. Entonces, como vemos, en el grupo 1, entonces el litio, sodio, los del grupo 1 tienen configuración electrónica en su nivel S. Los S1 tienen un electrón en el nivel S más alejado. Los del grupo 2 tienen 2 electrones en el nivel S. Entonces forman el grupo 1 y el grupo 2 de esta manera. Son electrones de valencia que están en el subnivel S. En el grupo 1 con un electrón, en el grupo 2 con 2 electrones en subnivel S. Entonces los átomos de un grupo de la tabla periódica tienen la misma distribución de electrones en el nivel energético principal más alejado. Uno tiene 1, el grupo 2 tiene 2 electrones. Esto significa que el en el cual se llenan los subniveles determina la posición del átomo en la tabla periódica. Entonces, como dijimos antes, los elementos en los grupos 1 y 2 llenan los subniveles S. O sea, si el litio y el berilio, en el segundo periodo, llenan los subniveles 2s. El sodio del manganeso, en el tercer periodo, llenan los subniveles 3s. Y así para los próximos periodos, subnivel 3s, 4s, 5s, 6s, 7s. Los elementos de los grupos del 13 al 18, del 13 al 18, en 6 elementos en cada periodo. ¿Verdad? Tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Llenan los subniveles P, el cual tiene capacidad para 6 electrones, como dijimos antes. Entonces, en el segundo periodo, el subnivel P comienza a llenarse con el berilio, con Z igual 5, como vimos antes. Y se completa con el neón con Z igual 10. Entonces comienzan a llenarse estos subniveles y los átomos se van agrupando o se van posicionando en la tabla periódica
de acuerdo a cómo van llenando los sonidos. En el tercer periodo, acá, como el aluminio, 7 igual 13, vienen los niveles 3P. Ahí termina con el argón con Z18. Entonces, en los periodos van llenando los subniveles. Los metales de transición en el centro de la tabla llenan los subniveles D. Los metales de transición comienzan a llenar los subniveles D con Z igual 21. Ya podemos verlo aquí. Z igual 21 comienza a llenar el subnivel D. Y los 12 de 14 elementos de los periodos 6 y 7, y 6 y 7, que hay 14 elementos, están separados de la lista de la tabla, llenan los subniveles E. Por eso el nivel F puede llegar hasta 14 electrones. Entonces el 4F, el 5F. Y así entonces los átomos pueden posicionarse de la forma como se agrupa en la tabla periódica, se conforman la tabla periódica a través de la configuración electrónica llenando sus niveles. La configuración electrónica de los elementos, entonces vimos que tiene que ver con cómo los elementos, los átomos, sus electrones llenan las capas energéticas del átomo y pueden posesionarse entonces, como vimos en la tabla periódica. Pero la configuración electrónica también tiene que ver con las propiedades químicas y físicas de los elementos, de los átomos. Entonces, que también van a tener una cierta posición dentro de la tabla periódica. Entonces podemos ver, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la energía de ionización, que es la mínima energía que se necesita para sacar un electrón del átomo, para que el átomo quede ionizado, y ese átomo que era neutro al sacar un electrón, ahora quedaría con un exceso de carga positiva. Entonces decimos que está ionizado. Entonces, en cuanto a la energía de ionización, podemos ver una gráfica de la energía de ionización en función del número atómico. Y podemos ver los elementos del grupo 1, los metales alcalinos como litio, sodio, potasio, tienen energías de ionización bajas, muy bajas. Y luego van creciendo la energía de ionización hasta llegar a un valor máximo en los gases nobles. Por ejemplo, si comenzamos en el litio y vamos aumentando el número atómico hasta llegar al neón, que es un gas noble, vemos como la energía de ionización en el litio es baja y va aumentando hasta tener un máximo en el caso del neón. Lo mismo pasaría en el sodio, con número atómico 11. Si aumentan el número atómico hasta llegar al argón, vemos que el sodio tiene una energía de ionización baja y aumenta hasta llegar al argón. Eso quiere decir que va aumentando cuando estamos en un periodo, cuando va aumentando de grupo, 1, 2, 3, 14, va aumentando el grupo. Entonces la energía de ionización va aumentando hasta llegar al gas noble. Por ejemplo, si comenzamos en el litio, la energía de ionización baja, el gas noble es neón y es el que tiene máxima energía de ionización. Entonces, el electrón ionizable de los metales alcalinos, en el caso del litio, es un electrón S situado justo después de una capa completa. Estos electrones S están bien apantallados por los electrones internos del gas noble.
y son atraídos por valores de Z efectivo, del número atómico efectivo, próximos a 1 o mucho menor que el valor normal de Z del átomo. Entonces, por eso, porque debido al efecto de apantallamiento tan grande, ese electrón del litio, por ejemplo, que está en su nivel S, que es un electrón en el nivel, en el caso del litio, 2S, que nosotros, ese electrón es más fácil entonces sacar ese electrón que un electrón de los átomos subsiguientes, de los siguientes grupos, hasta hacerse más difícil en el átomo de neón, que tiene su capa completa, capa llena, configuración de capa llena. Entonces, si los átomos tienen número atómico solo un poco mayor que los minerales alcalinos, los valores de I aumentan, ¿no? En el caso, por ejemplo, del litio, en el caso del berilio, que tiene entonces número atómico que son un poquito mayor, ¿verdad? En el caso del berilio, que tiene un número atómico de 4, mayor que el litio, y esa energía de ionización aumenta. Entonces, esto es de esperarse debido a que el apantallamiento de la carga nuclear es menos efectiva para electrones con los mismos números cuánticos principales. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el número cuántico principal N2, pero en el caso del berilio, esos electrones están menos apantallados en el caso del litio, que tiene un apantallamiento muy grande y entonces recibe una atracción muchísimo menor, con un Z efectivo que es menor al átomo normal debido a este apantallamiento. Tiene entonces como un Z menor, un número menor. Ese electrón parece ver un número electrónico, un número atómico menor, entonces es menos atraído por esa carga menor, y es más fácil entonces sacar a ese electrón que los átomos que tienen un mayor número de electrones, que en el caso de los metales alcalinos, porque el apantallamiento es mucho menor. Entonces, los valores de la energía de ionización para los gases nobles son mucho más grandes, es decir, nos cuesta mucho más sacar los electrones en el caso del neón, debido a que hay una falta de apantallamiento y esos electrones se ven atraídos casi totalmente por la carga del núcleo de los protones del neón. No así para la carga del litio, que está totalmente apantallado y ve una atracción menor de esa carga efectiva, mucho menor, y el electrón puede salir más fácilmente. Entonces, en cuanto a los estados de oxidación, valencia de los átomos, también hay una correspondencia con la posición en la tabla periódica. Entonces, el estado de oxidación corresponde a la pérdida o ganancia por el átomo de electrones suficientes para adquirir al menos formalmente una configuración electrónica de capa completa del tipo NS2, NP6 o NP10. Entonces, el estado de oxidación tiene que ver si pierde o gana electrones para entonces adquirir una configuración de capa completa. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el caso del litio, el gas noble, helio, tiene un estado de oxidación 0. El litio tiene un estado de oxidación más 1, porque el litio tiene un electrón en el nivel 2S que puede perder, como dijimos antes, por la energía de ionización, que es muy baja, entonces lo puede perder fácilmente. Entonces, al perderlo, entonces tiene un estado de oxidación más 1.
y entonces que el estado de oxidación comienza a aumentar al aumentar el número atómico. Entonces también el estado de oxidación aumenta con el grupo. Por ejemplo, el estado de oxidación del nitrógeno es 5, ¿verdad? Y el estado de oxidación del litio es más 1. El estado de oxidación del nitrógeno es más 5. Y el nitrógeno está en el grupo 15. Entonces vemos también cómo la configuración electrónica tiene que ver entonces con las propiedades físicas y químicas de los elementos, y también entonces tiene que ver también esas propiedades, cómo se agrupan en la tabla periódica en relación a la configuración electrónica, las propiedades físico-químicas y la posición en la tabla periódica. En cuanto a la estado de oxidación, podemos ver también entonces que el estado de oxidación va aumentando a nivel que nos vamos moviendo en un mismo periodo, nos vamos moviendo en los grupos, va aumentando el estado de oxidación.